este día maravilloso. Te deseamos un feliz día. Aquí estamos en la iglesia Jehová Nissi, avivamiento para todas las naciones. En medio de una gran crisis, como hemos dicho en estos días, se levanta una gran visión. Y en esta ocasión nos acompaña el pastor Richard Taboada Aguilar, de la Iglesia Bautista El Calvario. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está su familia? Gracias, pastor Yasher. Nuestra familia está bien, gracias al Señor, y contento de poder compartir con todos los hermanos, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Gloria al Señor. Pastor, en estos días hay incertidumbre, hay pánico, hay muchas cosas que están afectando la mente de la gente, y yo creo que nosotros como pastores y como siervos de Dios tenemos responsabilidad con la gente de informarlo, de hablarle de la Biblia, y creo que este va a ser un espacio para nosotros poder hablarle a la gente la verdad. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces creo que es un momento especial para nosotros poder hablarle a la gente de Dios y de lo que dice la Biblia. ¿Cree usted que estos tiempos serán el tiempo del fin? ¿Serán los últimos tiempos? Muchos dicen que es juicio de Dios lo que estamos viviendo. ¿Qué cree usted bíblicamente respecto a este tiempo, a este momento que estamos viviendo? Bien, sobre la pregunta si estamos en el tiempo del fin, hay muchas personas que tienen la opinión que por lo que estamos viendo en este momento, por esta pandemia, ya estamos en el momento final, en el tiempo del fin de la humanidad. Sin embargo, esta frase, tiempos del fin, es una frase que se ha tomado para la especulación, porque en la escatología, ¿qué va a pasar en el fin de los tiempos? ¿Cuáles serán el fin de los tiempos? ¿Qué señales, qué acontecimientos? Ha traído mucha especulación. Y esto se ha prestado a veces para profecías, para interpretaciones, porque la escatología se presta muchas veces, o la doctrina del fin, se presta muchas veces para acceder a toda una información de que no sabemos cuán cierta es. Hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que no son ciertas. En todo esto, mi opinión es que tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una luz que alumbra en la oscuridad. Yo creo que ante todas las especulaciones, nosotros tenemos que escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué podemos decir acerca de la palabra de Dios y el tiempo del fin? En ambos pasajes, tanto en Apocalipsis como en Mateo, se habla del término pestes, pestilencia o enfermedades. Pero ambos términos se usan en plural, no en singular. Nadie puede decir porque haya una enfermedad, este es el fin del tiempo, este es el fin del mundo. Porque el término que se usa por Cristo y por Juan en la revelación en Apocalipsis está en plural. O sea, enfermedades, pestilencias. No es una sola enfermedad, van a haber varias enfermedades. Hay dos cosas que hay que considerar. En primer lugar, debemos considerar que una enfermedad no es la única señal del fin de los tiempos. Uno no puede entender que una pandemia ya es el fin de todas las cosas, porque Cristo habla de señales en plural. Hay varias señales, hay varios acontecimientos que deben ocurrir, y entre esos varios acontecimientos está la pestilencia o está la enfermedad. En segundo lugar, cuando habla de enfermedad no habla en singular, habla en plural, lo cual quiere decir que van a haber varias enfermedades. ¿Qué pasaría si cada vez que hay una enfermedad que afecta al ser humano, diríamos que estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántas veces esa frase podemos usarla en nuestra experiencia como seres humanos? ¿Cuántas situaciones hemos pasado? No creo que una enfermedad en singular sea la única razón para determinar que estamos en los últimos tiempos. A mi entender, mi criterio personal, es que esta situación es una señal dentro de las muchas señales que apuntan al fin de los tiempos. Sin embargo, la palabra cercanía o fin de los tiempos hay que tener cuidado cómo la entendemos, porque Juan en Apocalipsis habla las cosas que deben suceder pronto, o Cristo dice: he aquí, vengo pronto. Pero han pasado 2000 años desde que esa palabra fue dicha y todavía no vemos que Cristo ha venido. O sea que el término debe suceder pronto o tiempo final en el contexto bíblico no es igual que en el castellano. Podemos nosotros decir que pronto es ahora, dentro de un rato, pero en el contexto bíblico puede ser 1000 años, puede ser 500 años. Por eso
Creo que esta es una señal dentro de todas las señales, pero no podemos determinar que estamos en los últimos tiempos totalmente. Es una señal de los últimos tiempos, es una señal de la prontitud del retorno del Rey. Gloria a Dios. Pastor Richard, hay también opiniones que la ira de Dios está contra la humanidad, que el juicio, ahora mismo esto es juicio de Dios. ¿Qué usted piensa con respecto a esto? ¿Será ira o juicio de Dios lo que está viviendo la humanidad ahora mismo con estas enfermedades y con estas hambre, con toda nación contra nación? Todo lo que estamos viviendo, lo que se describe en Mateo 24. Bien, yo creo que hay dos preguntas que debemos contestar. La primera pregunta es, ¿dónde se originó este virus? Y la segunda, ¿cuál es la participación de Dios en esta situación? En primer lugar, se ha hablado de varias variantes del origen del virus. Hay una especulación que dice que este virus es resultado de una nación o resultado de un grupo de hombres. En este sentido, detrás del virus estarían los propios hombres y serían ellos los culpables de toda esta situación. Otros están opinando que es el diablo, el Dios de este siglo, quien está detrás de toda esta pandemia, porque él quiere destruir a los hijos de Dios, o él quiere destruir a la humanidad, o él quiere destruir a la creación de Dios. En este sentido, sería entonces el diablo el culpable. Y otros están valorando y están afirmando que esto es un juicio de Dios, que esto es algo que Dios está permitiendo, que Dios está originando para juzgar a la humanidad, para traer juicio sobre el hombre, para traer juicio sobre el pecado. ¿Cuál de las tres teorías sería la verdadera? No podemos afirmar con certeza. El hombre puede estar involucrado, el diablo puede estar involucrado y Dios lo puede estar permitiendo. Lo que sí es cierto, y es mi opinión, sea cual sea la respuesta al origen de esta situación, yo creo firmemente que es una señal de los últimos tiempos y que esta situación nos está anunciando otro de los acontecimientos que deben de ocurrir antes del retorno, antes de la venida o retorno del Rey. O sea, no interesa tanto cuál es su origen, pero sí es importante que ya está, lo tenemos, estamos siendo afectados por él, por esta situación, y creo que esto anuncia que Cristo está a las puertas porque es parte del cumplimiento profético antes del retorno del Mesías, o antes del retorno, segunda venida de Cristo. Amén. Pastor, otra pregunta importante que le tenemos en esta sección, en este espacio. Sabemos que la ira de Dios está contra los hijos de desobediencia. Y sabemos que Dios se aira. Es un Dios santo, es un Dios de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. ¿Esta ira de Dios afectará a los hijos de Dios? Si tomamos esta situación, digamos que es una manifestación de la ira de Dios. Esta manifestación de la ira de Dios va a afectar a sus hijos, va a afectar a la iglesia. Creo que hay que verlo de tres maneras. Y es mi propuesta en este momento verlo de tres maneras. En primer lugar, vamos a verlo desde la perspectiva si esto va a afectar clínicamente a una persona cristiana. O sea, esta situación, esta pandemia, ¿va a afectar a un cristiano? Creo que la respuesta es sí. Porque hemos visto personas cristianas padeciendo de esta enfermedad o esta situación. Hemos visto compañeros del ministerio, pastores, que han fallecido por esta situación. Si usted se está preguntando, yo soy cristiano, y porque soy cristiano, a mí esto no me va a tocar, quiero decirle que como enfermedad nos va a tocar tal vez a muchos, y les ha tocado a muchos, aún también como cristianos. En este sentido, esta situación afecta a los cristianos, en el sentido de que hay cristianos que han sido infestados por esta situación y que han muerto por esta situación. Ahora, dos formas diferentes también de ver si afecta o no a la iglesia. Vamos a decir una negativa y una positiva. Más allá de que alguien cristiano se pueda afectar en medio de esta situación y que hemos visto que ha sucedido y hemos visto compañeros en ministerio que han fallecido por la enfermedad o esta situación del coronavirus. Pero más allá de eso hay dos maneras en que esto afecta a la iglesia. Una manera negativa tiene que ver por cómo esta situación va a enfriar el amor de muchas personas. Cristo dice en el Evangelio según Mateo que el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo creo que esto está sirviendo en un sentido negativo para afectar a la iglesia en el sentido de personas que han perdido su pasión por Cristo, que han perdido su pasión por la oración,
que han perdido su pasión por la palabra de Dios. En este sentido, está afectada negativamente algunas personas de la iglesia. No toda la iglesia, pero algunas personas de la iglesia. Pero esto también afecta positivamente a la iglesia en el sentido que esto sirve de un tiempo maravilloso para que las personas se apasionen más por Cristo, amen más la oración, amen el tiempo devocional con su Padre y dediquen más tiempo a estudiar la palabra. Estos son para mí los tres sentidos en referencia a si esta situación que estamos viendo en el mundo de hoy va a afectar o no la iglesia. Hablando en sentido de enfermedad, creo que la está afectando porque vemos muchos hermanos cristianos padeciendo esta enfermedad. Luego, más allá del sentido de la enfermedad, hay una afectación negativa en que algunas personas han ido enfriándose espiritualmente debido a que no pueden reunirse, debido a que no ven lo que sucede nuevamente en la iglesia, porque algunos han confundido avivamiento, vida cristiana, con estar siempre en un templo o con escuchar un grupo musical. Y la vida cristiana agradece la oportunidad de poder reunirnos, pero si no nos podemos reunir, tenemos que continuar nuestra vida cristiana, porque depende de nuestra relación personal con Dios. En este sentido, algunos están afectados negativamente. Han ido perdiendo el rumbo, el paso de su vida cristiana. Están hoy fríos espiritualmente. Pero también otros han sido afectados positivamente porque esto ha servido de un tiempo maravilloso para unir la familia, para orar más en familia, para amar más a Cristo, para predicar el Evangelio a otras personas. Creo que estos son los tres sentidos en los que considero que esta situación ha afectado a la iglesia. El sentido clínico, como paciente, como enfermedad, el sentido negativo, que ha enfriado a algunas personas, y el sentido positivo, que se ha convertido en una oportunidad de apasionarse con el Evangelio, de avivarse con el Evangelio de Cristo Jesús. Según lo que hemos estado hablando, Pastor Richard, ¿cuál fue el consejo que usted le daría o cómo, desde su punto de vista, la iglesia en este tiempo podría permanecer, ya que no tenemos, como hablábamos ahora mismo, un templo físico, no podemos reunirnos, estamos aislados uno de los otros, tratando de cumplir con nuestras leyes, tratando de respetar las autoridades sanitarias, porque entendemos que no es un capricho, sino que evitar aglomeración de personas para que la gente pueda estar lejos uno de otro para que no se contagie en caso de que alguien portara el virus. ¿Cuál fuera su consejo para la iglesia? ¿Cómo la iglesia podría permanecer en este tiempo? Amén. Es una muy buena pregunta. Creo que habría que definir qué es la iglesia. Para algunas personas la iglesia es el edificio. Si no hay edificio, no hay iglesia. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña. La iglesia somos nosotros, aquellos que hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo, aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo. Quiere decir que la iglesia no necesita un lugar para reunirse. La iglesia somos nosotros. La iglesia no existe si hay un edificio. La iglesia existe aún si no hay edificio. Ahora, una iglesia, ¿cómo puede continuar en esta situación, en este tiempo en el cual no podemos usar el edificio? Bueno, ¿qué hacemos nosotros como iglesia cuando estamos reunidos? Cuando nos vemos en un edificio, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el contenido del programa? ¿Cuál es el contenido de la actividad? Lo que hacemos es orar a nuestro Señor, lo que hacemos es cantar a nuestro Señor, lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios, lo que hacemos es anunciar la salvación en Cristo Jesús. No podemos hacer todas esas cosas desde la casa. La podemos hacer. Podemos desde la casa orar, podemos desde la casa cantar, podemos desde la casa predicar la salvación de Cristo, podemos desde la casa estudiar la palabra de Dios. Por tanto, la iglesia permanece con o sin edificio. Pero un buen consejo para las iglesias en esta situación son variantes que podemos utilizar para tratar de mantener la comunión o el vínculo del amor con todos los hermanos, especialmente los que somos pastores y tenemos la responsabilidad de alimentar el rebaño, de cuidar el rebaño. Podemos usar la internet como una herramienta eficaz para continuar predicando el Evangelio de Cristo. Podemos usar las casas, las familias, podemos usar la tecnología, podemos usar, por lo menos en la experiencia en nuestro país, la oportunidad de que personas puedan copiar información cristiana y puedan tener tiempos en su casa para poder estudiar y escuchar estas predicaciones o testimonios, de modo que la iglesia puede continuar adelante. Sobre todo, sería siempre aconsejable que toda iglesia y todos los hermanos se unan en pacto de oración, unidos orando a Cristo Jesús. Todos los días, a una hora, como un pacto de oración, mantiene a las familias juntas en comunión con el Señor
y a la iglesia edificándose donde quiera que los hermanos se encuentren por las medidas que se han tomado para cuidar de la salud de las personas en nuestro país y en la mayoría de los países. La iglesia está muerta porque no podemos usar el edificio de ninguna manera. La iglesia continúa viva. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, alcanzado y redimido por su sangre preciosa. Wow, qué tremenda respuestas nos ha traído este pastor acá a nuestro espacio televisivo. Quédese en sus casas ahí muy tranquilito porque ahora viene más. Ahora, la siguiente pregunta al pastor en el set próximo será esta. ¿Cuál será la palabra que el pastor Richard Taboada le daría a aquellos que no tienen al Señor? Pero no te vayas, quédate porque en breve regresamos contigo. Dios te bendiga. Seguimos aquí y lo prometido es deuda. Usted, amigo, que ha estado esperando este momento tan especial, hay una palabra de Dios para tu vida que viene en la boca del pastor Richard Taboada. No te vayas, que Dios hablará a tu corazón. Muchas gracias, pastor. Para todos los amigos no cristianos, tenemos una palabra en este momento. Esperamos que sea de bendición y que puedan reflexionar y tomar una decisión. En el Evangelio de Mateo, en la Biblia, capítulo 24, verso número 3, podemos leer: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dignos, ¿cuándo serán estas palabras? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las profecías siempre han sido un punto de curiosidad en la humanidad. Todos, de alguna manera, hemos estado atentos a las profecías de ciertas culturas, de ciertos personajes históricos. ¿Qué nos pasará en el día de mañana? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Qué acontecimiento podemos esperar en el futuro? La profecía siempre nos ha cautivado. En este pasaje de Mateo, los discípulos de Cristo le hicieron una pregunta: ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué señales podemos ver que anuncian el fin del siglo? Aunque este pasaje tiene un cumplimiento histórico, unos años después de Cristo, también apunta a qué va a pasar un día con todos nosotros, que somos partes de esta humanidad. Quiero decirle, amigo no cristiano, que la Biblia es un libro profético y es fiel en cuanto a las profecías que ella recoge. Por tanto, todo lo que ella menciona, todo lo que ella dice, se va a cumplir en un momento determinado. Muchos están considerando, y creo que estamos de acuerdo, que los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos proféticos, son tiempos donde vemos las señales que Cristo un día anunció, que la Biblia un día anunció. ¿Qué podemos hacer ante estas señales? Mi recomendación es que usted se acerque a Cristo. La Biblia como libro profético habla del fin del siglo y la Biblia es fiel cumpliendo todo lo que en ella recoge, todo lo que está profetizado. Así que viendo lo que está pasando hoy en el mundo, viendo todos estos acontecimientos, creo que la mejor alternativa que usted tiene es acercarse a Cristo Jesús, para que en el fin de todos los tiempos usted alcance salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Le invito a tomar una decisión, a correr a los pies de Cristo Jesús, a abrir su corazón a la gracia salvífica de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios lo bendiga. Si escuchaste esta palabra y esta palabra han tocado tu corazón, quiero decirte que cierres conmigo tus ojos ahí donde estás. Porque yo sé que esta palabra tocó a muchas personas que hoy le van a entregar su corazón a Cristo. Cierra los ojos, por favor, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Perdona mis pecados y ayúdame a servirte a ti también. Escribe mi nombre en el libro de la vida y rompo en esta hora con tu ayuda y con tu poder con toda maldición que mi familia había arrastrado. Hoy me declaro tu hijo o tu hija, dependiendo del sexo, y declaro en el nombre de Jesucristo lo que la palabra dice. La palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste conmigo esta oración, ya eres de la familia del Señor. No hay
ningún templo abierto en estos días, pero cuando todo comience, usted busque la iglesia más cercana y se congregue para la gloria y la honra del Señor. No dejes de seguirnos. Dios te bendiga. Aquí seguimos porque aún esto no se acaba. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué palabra, Pastor Richard, tendrías para la iglesia, para el pueblo del Señor? Amén. Para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, queremos dedicarles unas palabras y estas las encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Pero en el verso número 6, dice así la palabra de nuestro Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero dedicarle a mis hermanos y hermanas, pastor, esta frase que aparece en este capítulo del Evangelio de Mateo 24, que dice Cristo, mirad que no os turbéis. La palabra turbarse significa agitar. Algo que se turba es algo que se agita. Significa agitar, significa perturbar, significa alborotarse. Y creo que es lo que estamos observando hoy en muchos también de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Vemos hermanos agitados, vemos hermanos turbados, vemos hermanos asustados, vemos a veces algunos hermanos de años en Cristo Jesús que están en pánico por todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Esta palabra es para ti, amado hermano y amada hermana. Cristo te dice, no te turbes, no te agites, no te asustes. Y esto es algo muy importante en medio del contexto que estamos viviendo hoy. Quisiera compartir algunas razones de por qué no debemos como cristianos, como hijos de Dios, agitarnos o turbarnos en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Creo en primer lugar, como dice aquí el texto bíblico, estas cosas son necesarias. Cristo dice, es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué no debemos turbarnos? ¿Por qué no debemos asustarnos en medio de todo lo que está ocurriendo? Porque lo que está pasando hoy es necesario que ocurra. Estas cosas van a suceder. Y el cristiano debe estar preparado para cuando estas cosas ocurran. No debe tomarnos como sorpresa. No podemos reaccionar de una manera asustado o en pánico. Debemos considerar que todo esto va a ocurrir, porque la Biblia habla que va a ocurrir. Si creemos en la palabra de Dios y la palabra dice que esto va a ocurrir, entonces significa que va a ocurrir. Y cuando ocurra, ¿qué vamos a hacer? Asustarnos de ninguna manera. Cristo te dice, no os turbéis, no se asuste, no entre en pánico, no corra, no tome una decisión en su vida de la cual se va a arrepentir mañana. Tenga paz en Cristo. ¿Por qué no debemos turbarnos? Primero, porque estas cosas están profetizadas que debían pasar y están pasando según la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, y una de las cosas más importantes de por qué no debemos turbarnos con esta situación que vemos hoy en el mundo, es que estas situaciones señalan el retorno de nuestro Rey. Siempre la expectativa de nosotros como cristianos ha sido, históricamente hablando, la esperanza en el retorno de nuestro Rey Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente ha muerto y mucha gente ha ofrecido su vida y mucha gente se ha sacrificado esperando y anunciando la venida de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Así que no podemos turbarnos cuando vemos estas cosas, porque lo que estamos viendo es que Cristo está a las puertas. El retorno del Rey no debería asustarnos. El retorno del Rey debería alegrarnos. Este es un pensamiento importante. Si mi Rey regresa por mí, yo no debería estar asustado de que Él venga por mí. Yo debería estar alegres de que mi Rey ya viene por mí. Por eso no me puedo turbar, porque sé que mi Rey está a las puertas, viene por mí y tendré vida eterna. En tercer lugar, creo, amados hermanos, que no debemos de turbarnos porque nosotros somos discípulos de Cristo. No somos ovejas desamparadas.
somos un pueblo adquirido por Dios, somos discípulos de Cristo. Eso significa, Pastor Yasher, que estamos seguros en Cristo. Amén. Si yo y usted estamos seguros en Cristo, no debemos entonces turbarnos, no debemos correr. Somos discípulos de Cristo. Todo lo que está ocurriendo anuncia que el Rey viene por nosotros. Deberíamos alegrarnos en la promesa fiel de que Él cumple su palabra y nosotros vamos a recibirle como Rey victorioso. Así que, amados hermanos, amados que estamos esperando en Cristo Jesús, observando los tiempos que estamos viviendo, amado pastor, la palabra dice, no os turbéis. No nos asustemos, no nos agitemos, no estemos en un estado de pánico, porque estas cosas van a pasar y estas cosas anuncian que nuestro Rey viene por nosotros. Quiero dedicarle un texto bíblico para todos, que lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 27. Dice así la Biblia, la paz os dejo, mi paz os doy. Cristo hablando. Cristo está diciéndonos, yo os dejo mi paz. Yo os entrego mi paz. Pero hay una sección al final muy poderosa que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón, no se agite vuestro corazón, ni tengan miedo. Les animo, amados hermanos, en Cristo Jesús, amadas hermanas, a tener paz en Cristo, a tener paz en la palabra de Cristo, a tener paz en las promesas de la Biblia, a tener paz. Cristo está a las puertas, nuestro Rey está a las puertas. Tengamos paz en medio de todas estas circunstancias. Dios le bendiga mucho a todos ustedes. La paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, sino como yo la doy, dice nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Richard, por esta sección. Gracias por estar con nosotros. Y estoy seguro que estará en otro programa. Dios te bendiga mucho. Amén. Un abrazo especial a todos los que nos miran. Un saludo a la iglesia del Calvario, allá en Los Mangos, la iglesia bautista del Calvario. Desde aquí también le amamos y hemos invitado a su pastor porque creemos fielmente que es un pastor de estos tiempos. Así que Dios te bendiga y síguenos en nuestro canal de YouTube, Avivamiento Giovannici, para todas las naciones. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.